Buenas noches, mi nombre es Ana Milena Morelo Pestana y voy a socializar la línea de tiempo sobre evolución política de la educación inclusiva. Iniciamos con la década de 1960. La educación se entiende principalmente como una herramienta de desarrollo económico y de modernización, influida por organismos internacionales como la UNESCO y el Banco Mundial. Tenemos en el año de 1960 la Convención contra la Discriminación de la Enseñanza. Esta convención fue promovida por la UNESCO. Aquí se establece el derecho universal a la educación sin discriminación, reafirmando que todos los individuos deben tener igualdad de oportunidades educativas, aunque no especifica claramente cuál es la discapacidad. En 1968 tenemos las políticas y legislaciones. Se promulga el Código del Menor, el Decreto 2737 de 1989, donde se reconoce la educación como un derecho al menor, sin incluir enfoques diferenciados para poblaciones específicas. Se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que está orientado a la infancia, que esto va a influir más adelante en las políticas educativas para la población vulnerable. Tenemos en la década de 1970 la educación empieza a institucionalizarse en América Latina. Los lineamientos de organismos como la UNESCO ya empiezan a promover un acceso a la educación para niñas y niños con discapacidad, aunque todavía desde un enfoque segregado. En Colombia ya se empiezan a consolidar programas públicos de educación especial y se empieza a marcar una clara diferencia entre la educación regular y la educación con, para poblaciones con necesidades educativas especiales. En 1978 se crea el Programa Nacional de Educación Especial. Ya el ministerio empieza a crear un programa especial dentro de la educación básica primaria. Se empiezan a organizar planes específicos para atender a los estudiantes con discapacidad. Ya se empieza a marcar un avance muy importante en la estructuración de las políticas educativas del país. En la década de 1980 ya se están gestando cambios significativos en la mirada hacia una educación para las personas con discapacidad. Ya esto se consolida a nivel internacional. En Colombia en esta década marca una transición de la educación especial segregada para este tipo de población, integrarlo a las escuelas regulares. En 1983, el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad de la ONU ya empieza a adoptar un programa para incluir a estas personas. Ya se empiezan a proponer estrategias de participación para que estas personas se incluyan dentro de los programas de educación. Ya se marca como un derecho fundamental de la inclusión, promoviendo ya la eliminación de barreras para este tipo de personas con discapacidades. En 1988 se promulga el Código del Menor en Colombia, ya reconociendo el derecho de las niñas y niñas a recibir una educación adecuada en condiciones particulares. Ya aquí se empiezan a sentar las bases legales para la atención más justa e inclusiva en el sistema de educación nacional. En la década de 1990, la educación inclusiva ya es un derecho fundamental. Ya se da la Declaración de Salamanca, se habla de la ley, la Constitución del 91 ya habla de la Ley General de Educación, donde se sientan las bases
de estas políticas educativas. En 1991 la Constitución ya reconoce la educación como un derecho fundamental. El artículo 67 ya establece que se debe garantizar el acceso, la permanencia y el desarrollo integral de la persona. Este principio legal empieza a fortalecer la inclusión y ya se orientan las políticas educativas más equitativas. En 1994 hablamos de políticas y legislaciones, como se dijo anteriormente, de la Declaración de Salamanca, la cual propuso adaptar las escuelas a la diversidad, ya con el fin de impulsar el respeto, la equidad y la participación. Ya la ley 115, la Ley General de Educación, que es la que regula el servicio educativo en Colombia, ya reconoce la diversidad, se promueve la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales y ya se empiezan a crear estrategias pedagógicas flexibles para garantizar el derecho a este tipo de educación. En la década del 2000 se fortalecen los compromisos internacionales con la educación. En Colombia se promulga la Ley 361 de 1997 que establece mecanismos para la integración social de personas con discapacidad. En el 2000, el marco de la acción Dakar, Educación para Todos, se reafirma el compromiso mundial con la educación para todos, se establecen metas para garantizar el acceso a la equidad, la calidad educativa, especialmente para grupos vulnerables. Se impuso acciones ya más concretas de la educación inclusiva centrada en el respeto, la diversidad y el derecho de aprender de todos los niños y niñas. Tenemos otro hecho en esta década que fueron los ataques al 11 de septiembre en Estados Unidos, donde los ataques terroristas impactaron en Nueva York, murieron miles de personas y este hecho conmocionó todo el mundo y ahí se marca un antes y un después en la seguridad global. Tenemos en la década del 2010 tenemos ya que se consolidan las políticas nacionales para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Se implementaron políticas como la de Cero a Siempre. Eh, en el 2000, en la década del 2000, en la década del 2010 se consolidan políticas nacionales para garantizar los derechos a las personas con discapacidad y, como lo dije, se creó, se implementó la política de Cero a Siempre. En el 2016 el gobierno empieza el proceso de paz con la FARC, el acuerdo de paz, se da fin al conflicto y también se empiezan a impulsar reformas educativas, de desarrollo rural y participación política. En la década del 2020 al 2025 se promulga la ley 2299 que transforma la naturaleza jurídica del Instituto de Cancerología. Se da la pandemia del COVID-19, donde se tienen que implementar nuevas políticas educativas y ya que el Instituto Nacional de Cancerología ya se empiezan a incluir personas con enfermedades crónicas al proceso educativo. Muchas gracias. Buenas noches. Voy a hacer una breve explicación de cómo realicé mi línea de tiempo. La línea de tiempo fue realizada en un programa que se llama Time Todos. Nuestra línea de tiempo, por medio de este programa se puede ver
se puede ver, editar, se puede compartir y se puede publicar pues nuestro trabajo. Por ejemplo, en editar nos vamos a aquí podemos, por medio de esto, podemos agregar un evento o podemos añadir un intervalo de tiempo. Por ejemplo, para agregar un evento, nos despliega, podemos colocar el título, podemos colocar la descripción del suceso, podemos colocar el año. En este solamente nos deja agregar un año y podemos colocar una foto o una imagen. Luego podemos añadir un intervalo de tiempo. Como nos exige la guía que debemos colocar por décadas, entonces colocamos un evento, luego la descripción y ya acá nos deja colocar dos fechas o 2 años que serían la década.